capítulo 1, del verso del 12 al 15, el que vamos a conversar en esta mañana. Pero antes de eso, en los primeros versos del capítulo 1, habla un poquito, y yo creo que lo conocemos bien, dice el título ahí en sus Biblias, que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Y eso es interesante, porque uno podría pensar por qué Él nos hace partícipes de su naturaleza. Nosotros no conocemos la naturaleza profunda de Dios. ¿Por qué Él nos hace partícipes de esa naturaleza? Y en realidad, Pablo un poco lo aclara en sus cartas en Romanos 8:9 dice, vivimos según el Espíritu y no por la carne. Y si es que el Espíritu mora en nosotros. Él mora en nosotros si el Espíritu, ¿no es cierto?, está en nosotros. En Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en Juan 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. De tal manera que, y el mismo Pedro lo va a decir un poquito en el verso 23, siendo renacidos de una simiente incorruptible. De tal manera que, cuando nosotros hablamos de que Él nos hace partícipes de su naturaleza, es que en realidad Él está diciendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y somos parte de. Cuando nosotros estamos reunidos como iglesia, somos parte del Señor y está compartiendo, ¿no es cierto?, su salvación con nosotros. Pedro enseña que la vida cristiana requiere esfuerzo y dedicación. No solamente quedarnos sentados sin hacer nada, sino que hay que hacer cosas, ¿eh? Hay que crecer espiritualmente. Requiere diligencia, como lo dice los primeros versos de este capítulo 1, y disciplina espiritual. Y por eso que entonces se exige que y se capacite con diligencia, y Pedro, ¿no es cierto?, selecciona una lista de virtudes que aparecen ahí, ¿no es cierto? A la virtud, a la fe, dice ahí el verso, por ahí por el 6 o 7, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Fíjense que comienza con la fe y termina con el amor. Lo que hay entre medio son estas virtudes que tenemos que aflorar o trabajar, esas disciplinas espirituales también, ese crecimiento espiritual, ser diligentes en eso. Dicho eso, entonces, y eso tiene que ver mucho con nuestra preparación, con el Evangelio. Y dicho eso, entonces Pedro parte con el capítulo, sigue con los versos del 12 al 15, que va a ser el sermón de esta mañana. Está proyectado del verso 12 al 15. Y dice por esto, y por eso que hice la introducción en los versos anteriores. Porque él dice por esto, está haciendo alusión a los versos anteriores. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra leída y te rogamos, Señor, y te pedimos que nos enseñes, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Necesitamos escuchar tu voz siempre. Señor, permite que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu voz y tu enseñanza. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que recalqué ahí, si se dio cuenta, y que está prácticamente en todos los textos, en estos textos, que es la palabra recordar o traer a la memoria. Y Pedro es incisivo en esto. Dice, yo les voy a recordar siempre estas cosas. Y mientras esté en el cuerpo, yo se los voy a recordar. ¿Y por qué era tan importante esto de recordar? Fíjense que en aquel entonces, en la antigüedad, la persona que ya estaba por partir, Isaac, no sé si se acuerdan que ya estaba viejo y iba a impartir su bendición. David también lo va a hacer y llama a sus hijos, sus familiares, ¿no es cierto?, para recordar lo que había sido la vida, para las predicciones, para las bendiciones, para dejar una exhortación de la vida. Por ejemplo, cuando Pablo está despidiéndose en el capítulo 20 de Hechos, en Mileto, hay una despedida ahí, todos se abrazan de él y todos lloran con él y él llora también,
porque efectivamente se está despidiendo. Tiene una connotación bastante importante en aquel entonces. ¿Y por qué debemos recordar? ¿Por qué Pedro habla de este recordar? Porque somos olvidadizos. A nosotros se nos olvidan las cosas. Nuestro cerebro parece que es como medio selectivo. No sé si de toda esta predicación nos vaya a quedar, ojalá nos quede algún porcentaje importante para recordar después. Siempre debemos estar recordando fechas. Este aparatito que tenemos aquí nos ayuda, pero en realidad tenemos que recordar fechas, lugares, direcciones, compromisos. Y muchas veces también se nos olvidan aquellas cosas que dice la Escritura, o se nos olvidan el Evangelio, o las consecuencias del pecado. Y por eso siempre nos juntamos en comunión a hablar del Evangelio, a seguir su Evangelio. El texto nos llama hoy día a este título, que es la importancia de recordar. Y el primero son 3 puntos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Más o menos. El primer punto es el llamado de Pedro a recordar. El llamado de Pedro a recordar. Pedro está preocupado por la iglesia y les enseña y les alerta sobre estos falsos maestros. Pedro está tratando de traer a la memoria cosas que ya él les había enseñado. Dijo, se las vuelvo a enseñar, y ustedes ya las saben, pero se las vuelvo a enseñar, se las vuelvo a recordar. Pablo hace más o menos lo mismo en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, él dice, no dejaré de recordarlos, los despertaré para que tengan memoria. Mientras esté vivo, les recordaré. ¿Y qué nos va a recordar? ¿Qué cosa? ¿A qué se está refiriendo? Y no es solo la tradición de Pedro, sino que en general nosotros tendemos a no recordar, y el Señor también nos manda a que recordemos. Les voy en Deuteronomio capítulo 6, si se recuerdan, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, ¿qué cosa es? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después viene este texto. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andarás por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La famosa mesuzá que tenían ellos era este pergamino donde estaba escrito el verso 9, y en el Deuteronomio 11 que dice exactamente lo mismo, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Ellos tenían que recordar. ¿Y a quiénes les tenían que recordar? A sus hijos pequeños. Lo mismo que ocurre cuando están saliendo de Egipto. Hagan esto, y Israel tenía que recordarlo siempre. Ahí, con los hijos ahí. Recordar, es una enseñanza, ¿no? La Pascua, la celebración de la Pascua, es una enseñanza. Y enseña lo que Dios hace con su pueblo. Nosotros tendemos a recordar. En realidad, tenemos claro, por ejemplo, cuando se descubrió Chile. No sé si alguien se acuerda. O cuando se descubrió América, más fácil. 1492, muy bien. Y es porque desde pequeños nos enseñaron esas cosas que nosotros no podíamos olvidar. Y cuando estamos grandes ya la tenemos aquí en nuestra cabeza y no se nos olvida. Sin embargo, el pueblo de Israel se olvidó, ¿cierto? Apenas se vieron solos, sin un líder, hicieron un becerro de oro para adorar y se olvidaron inmediatamente de Dios. Isaías 17:10 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Y eso pasa con Israel. Eso pasa con Israel. Y tiene consecuencias. Olvidarse de Dios tiene consecuencias. Este señor Dietrich Bonhoeffer, que escribió un folletito chico de 48 páginas, que se llama Tentación, por allá por 1937, dice, cuando la lujuria toma control de la persona, en ese momento Dios deja de ser real. El pecado. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace olvidarnos de Dios. Y olvidamos a Dios. Nuestro pecado hace que nos olvidemos de Dios. Entonces, fíjense, otro ejemplo es cómo hacer que los niños no... Creo que este ejemplo era antes. Cómo hacer que los niños no olviden y puedan memorizarse, ¿no es cierto? Cosas.
Diego Thompson, cuando estuvo en Chile, que instauró el sistema lancasteriano por algún tiempo, lancasteriano de educación en las escuelas, porque los niños no sabían leer, ¿no es cierto?, y estaban abandonados ahí, enseñó a través de la Biblia a que ellos aprendieran a leer. Y claro, aprendían a leer, pero sobre las Escrituras, enseñando a los niños. Y eso tiene que ver con el valor de la repetición. Tiene que ver con el valor de la repetición. Y las repetirás a tus hijos. Hoy día la cultura actual relativa no cree en una verdad absoluta, ¿cierto? Y siempre está buscando algo nuevo. No repetir, colocando el bienestar de la persona primero. Innovación, el marketing, ¿no es cierto?, es para atraer. La Iglesia no tiene y no debe, ¿no es cierto?, regirse por esas normas de esta sociedad, porque la Iglesia no es un producto. Nosotros no ofrecemos un producto a las personas que van pasando por afuera. Es el evangelio puro en nuestros corazones. No estamos ofreciendo algo, ¿no es cierto?, que sea superfluo. Sin embargo, hay personas que sí buscan un lugar, que si no les gusta, buscan otro. No debería ser así. Nosotros no deberíamos estar sujetos a esas personas, tratando de innovar. La Iglesia no debe tratar de innovar. Si ustedes se fijan hoy día, lo que hemos hecho, que es adoración, confesión, intercesión, dar gracias, ofrenda a los niños, el sermón, prácticamente es lo que se hace en todas las iglesias. Y lo hemos hecho por largo tiempo, por muchos años. El valor de la repetición. Vamos a cantar una canción nueva. Perfecto, una canción nueva. Yo sé que estas canciones, que Renuévame, que tiene algunos años, yo diría por lo menos unos 20 años, tienen su valor. Y no hay problema en que la repitamos. Siempre que hablo con mi hermana le recuerdo que yo tuve auto primero que ella. Porque recordar, las fotos nos sirven para eso. Los monumentos nos sirven para eso. Las personas no quieren olvidar, las personas quieren mantener eso. Si ustedes vieron con sus niños Coco, la canción principal era Recuérdame. Sus niños, esa cultura, ¿no es cierto?, mexicana, no puede olvidar a los que han partido. Recordar y repetir. Y Jesús cuando ya había muerto y resucitado, había estado con sus discípulos 3 años, había compartido con ellos, le había enseñado por parábolas, le había enseñado directamente, 24/7 estaban con él, todo el rato, con Cristo. Qué mayor privilegio. Y al final todavía estaban perdidos, no entendían absolutamente nada. Jesús aparece, ¿no es cierto? Ellos estaban desconsolados, querían volver a sus labores, y se aparece Jesús ahí, y ellos todavía, hasta ese minuto, todavía no entendían nada. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Juan 20, por ahí por el 19, está este mismo texto y habla de que el Señor les sopló el Espíritu Santo. Sin embargo, el texto en Lucas es un poco más claro. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Todo lo que ellos todo lo que habían aprendido, que estaba como olvidado, el Señor le coloca un pendrive de una vez y carga su mente y su corazón para entender lo que Cristo venía a hacer. Pero tenía que ver con que Jesús les había enseñado lo que la Escritura decía de él. La repetición, el recordar. Lo que debió siempre haber hecho el pueblo, enseñar a sus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y estos 4 evangelistas lo que hacen es repetir y sumar perspectivas distintas de Jesús. Distinta mirada, ¿no es cierto? Y tenemos una mirada un poco más amplia de la vida de nuestro Señor. Lo que decíamos hoy día, el valor de la repetición, siempre. Y siempre cantamos también de la iglesia, Castillo Fuerte, porque esa que hace 1500 años fue compuesta por Lutero, todavía la cantamos. Tiene su valor la repetición, tiene su valor intrínseco ahí. Y Jesús, por supuesto, que lo acentúa. Nos organizamos. ¿Por qué es importante la repetición? Nos organizamos con un pensamiento repetitivo, una acción repetitiva. Ya sea que juguemos a la pelota o manejemos un auto, hemos tenido que repetir.
Los deportistas que están hoy día compitiendo en los Juegos Panamericanos, aparte de su destreza, ¿no es cierto?, aparte de su preparación, de sus músculos algunos, que nos faltan algunos, ¿verdad? Pero ¿qué hacen ellos? Es repetir todos los días, varias horas al día, para ser los mejores. Eso es lo que necesitamos nosotros, repetir. Con contenido, por supuesto. La segunda cosa que vemos ahí es el contenido de lo que necesitamos recordar o lo que necesitamos repetir, porque en realidad ya dijimos que es importante repetir y recordar, ¿no es cierto?, a nuestros hijos, a la iglesia. Pero ¿qué es lo que tenemos que recordar? Yo creo que eso es bastante más simple. Sin embargo, Pedro no lo coloca tan simple, porque dice, ¿qué es lo que hablamos al principio? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Está hablando de los versos anteriores. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y volvemos ahí para recordarlo. Participar de su naturaleza divina, para compartir de la vida. Esas virtudes que están amparadas bajo la fe y el amor, la virtud, el conocimiento, el dominio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Pero además, Pedro va a seguir con este texto más adelante y va a hablar básicamente de su segunda venida, básicamente del Evangelio. No es el crecimiento espiritual o estas disciplinas espirituales, ¿no es cierto?, que tenemos que compartir con los demás, sino que también a través del Evangelio. El pleno conocimiento de Cristo, y que lo dice ahí, el pleno conocimiento de Cristo implica necesariamente una vida activa y fructífera. ¿Y qué significa fructífera? Que da frutos. Que da frutos. Porque de esta manera, dice el 1.11 de aquí de Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no son solo estas virtudes que aparecen aquí, sino que Pedro habla en toda la carta, y usted lo va a ver un poco más complejo o no, habla del Antiguo Testamento, pero también habla de la segunda venida de nuestro Señor, del Evangelio probablemente tal, ¿cierto? Pedro lo va a desarrollar más adelante. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús, sus milagros y enseñanzas cumplidas con las profecías del Antiguo Testamento. No serán solo los escritos los que ellos dejarán. Pedro, Pablo, dejarán las cartas, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que hay el consejo completo de la Escritura. Completo. Y eso nos lleva al tercer punto. Es la autoridad de lo que está revelado, de lo que nosotros tenemos hoy día ahí puesto en sus manos. La autoridad de lo que ha sido revelado. Si bien la predicación de los apóstoles es la base de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús, la fuente de autoridad, ¿cuál es? El Antiguo Testamento. Es la fuente, ¿cierto? Está ahí. Que declara a Cristo. Que dice, este es Cristo. Jesús. Entonces, dice ahí el 1.20, dice, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. No es así, ¿cierto? Los hombres que hablaron no hablaron por su propia cuenta. Ninguna profecía es de creación humana. Ahí están esas tres cosas que aparecen ahí en el 1, el 20 y el 21. El Espíritu Santo, lo sabemos, inspiró a ciertas personas para escribir. No un dictado, ¿no es cierto? Sino más bien usó las habilidades del escritor. Cuando leemos Isaías, el poeta, ¿no es cierto? Las flores del campo, los árboles, el viento. Precioso. Sin embargo, nos vamos a Amós, que era un pastor que va directo al grano con su profecía. Ambos son inspirados. Ambos son la palabra de Dios. Ni siquiera la Escritura no contiene la palabra. La Escritura o la Biblia es la palabra de Dios. Y es así. Y es por eso que inspira a hombres para que puedan escribir con su propio corazón. Pero es la palabra de Dios. Lo mismo hace Jesús cuando va por el camino, había ocurrido la resurrección, y va por el camino Maús, se le aparece a estas dos personas, estos dos hombres, discípulos, desde dónde empezó a hablar, dice el Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Entonces lo que encontramos, y es la declaración. Y el pueblo, ¿no es cierto?, que no repitió a sus hijos, que no enseñó bien, y con una venda en sus ojos,
no veía que Cristo era el Señor. Y Jesús entonces aparece a tus discípulos, se aparece a estos dos discípulos, y esa es la garantía de la autoridad de Dios en nosotros, de que la Escritura completa es la palabra de Dios, porque declara a Cristo además, de pe a pa. Es garantía para aquellos falsos maestros que estaban atacando el Evangelio, que estaban ahí, y Pedro se preocupaba. Pablo también se preocupaba, decía: yo voy a partir pronto y van a venir lobos rapaces que van a tratar de destruir su iglesia. Y Pedro también estaba preocupado por esa razón. Y por eso yo siempre se los voy a recordar, y es lo que debemos hacer siempre nosotros. Recordar, y no importa que repitamos. Nosotros hemos repetido el curso de Apocalipsis en la quinta varias veces. Y siempre hay cosas que uno vuelve a retomar. Y hay gente nueva que quiere volver a retomar, a volver a estudiar. Debemos repetir, y no hay problema en repetir. Garantía para aquellos maestros que estaban atacando el Evangelio. Esa es nuestra garantía y autoridad. Este texto que aparece en el Salmo 19 y que debe ser para nosotros un lema, diría yo, ¿no es cierto? El Salmo 119 no está completo. Vamos a leer solo estos párrafos, cinco textos, versos. Dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Ese debe ser nuestro lema, no olvidarnos. Satanás lo que quiere es que olvidemos a Dios. Con nuestro pecado olvidamos a Dios. Lo que nos está llamando la Escritura es a no olvidar, a repetir y a estar lo más cerca. ¿Y qué es lo que es eso? Es el Evangelio. Son esas virtudes que debemos compartir con los demás, que debemos compartir con la iglesia, con los que no conocen el Evangelio. Finalmente, para reflexionar, quisiera que recordemos y no se nos olvide, ¿no es cierto?, que lo que nos está diciendo Pedro es que debemos recordar y no olvidar, enseñarlo a nuestros hijos. No podemos no enseñarle a nuestros hijos, son nuestra responsabilidad. El Señor nos manda primeramente a que le enseñemos a nuestros hijos el Evangelio. No olvidarnos de eso, ¿cierto? Porque es primordial. Lo que no ocurre hoy día en los colegios, lo que pasa en la televisión, lo que pasa en nuestra sociedad, es en el hogar en que ellos necesitan que nosotros les enseñemos. En el hogar, Deuteronomio 6. El mezuzá era una cajita que ellos lo tenían aquí, lo tenían que poner en su frente, en su mano, en la puerta. Si uno lo busca por ahí, venden el mezuzá. Toda la Biblia habla de Cristo, toda la Escritura habla de Cristo. Tenemos la creación, caída, redención, glorificación, y tenemos primero capítulo 1 y 2 de Génesis. Tenemos la creación, capítulo 3, parte de la caída hasta el capítulo 11, y el verso 12, el llamamiento de Abraham. ¿Y cuál es el llamamiento de Abraham? Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. La redención, nuestra redención. Y finalmente, cuando llegamos al final vamos a llegar al final de la era, ¿no es cierto?, tendremos la glorificación. Recordar entonces y no olvidar el Evangelio, lo que significa, el compartir, ¿cierto? Y tiene esa autoridad. Nosotros tenemos la autoridad para compartir el Evangelio. Tenemos un día. Diego decía antes en el estudio que el 31 de octubre tenemos nuestro día. ¿Qué hacemos ese día? Tenemos que compartirlo. Tenemos que compartir nuestro... Si en el trabajo regularmente aparece la fecha, 31 de octubre, un fin de semana largo, ¿no es cierto?, el día de vacaciones. Pero ¿decimos algo cuando se conversa el 31 de octubre en nuestro trabajo? ¿Decimos algo? Porque tiene una connotación histórica para nosotros. Es como la puerta para un poco presentar el Evangelio.
un compañero de trabajo que él está en sus primeros pasos, estamos estudiando la Biblia, y me preguntaba el 31 de octubre. No es fácil contar la historia, porque la historia uno la tiene que contar anclada, ¿no es cierto?, al Evangelio. Pero la mejor forma de compartir el Evangelio es con sus amigos, con sus compañeros más cercanos. Compartir, ¿no es cierto?, un completo con una bebida o un asado en nuestra casa, y que tenemos que hacernos de esa manera, compartir el Evangelio con aquel que lo necesita. Dios les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido leída, exhortada. Te damos gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor. Primeramente a mí. Te pedimos que tú bendigas a tu iglesia, bendiga a la iglesia invisible, bendigas a la iglesia visible, que esta congregación, Señor, bendícela. Padre, te pedimos que tú seas con ella, con sus proyectos, con sus seguidores, con sus miembros. Te pedimos que tú los alientes, Señor. Tú eres nuestro Señor y sabemos que tú estás en medio de tu iglesia con tu Espíritu Santo. Gracias te damos porque tú eres bueno y bendícenos, porque esta palabra que quede en nuestros corazones, que nos haga recordar siempre tu escritura, siempre el Evangelio, y que también debemos compartirlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.